comenzar con la primera mesa del día. Mi nombre es Natalia Jorgensen, para que los que no me conocen, yo soy economista y me dedico a lo que es investigación aplicada en economía de la salud. Para mí es un placer presentar a esta mesa con los ponentes que tenemos, que caracteriza la interdisciplinaridad que hay en lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Acá tenemos economistas, farmacéuticos, médicos, estamos todos, como quien diría. El título de la mesa y de lo que queremos, lo que vamos a escuchar es acerca de cuándo, cómo y por qué implementar una tecnología sanitaria. Para ello vamos a tener 4 presentaciones que van a seguir una lógica o un orden en cuanto a la información que vamos a recibir de los ponentes. Primero va a empezar Ramiro Gilardino, el doctor Ramiro Gilardino. Ramiro es médico, es gerente del Conosur de Johnson & Johnson de Health Economics. Tiene un amplio currículum con el cual no nos va a aburrir. Tiene una amplia experiencia en la materia y él nos va a introducir la importancia de la evaluación de tecnologías sanitarias y cuándo aplicarla, ¿sí? Con lo cual toda la parte introductoria nos la va a contar Ramiro. Posteriormente va a hablar Eleonora Hielo. Eleonora es farmacéutica, tiene másters en economía de la salud, en evaluación de tecnologías sanitarias, etc. Tiene una experiencia en la industria, en la implementación, en la realización de todo este tipo de evaluaciones, y ella se va a focalizar en lo que son los ensayos clínicos aleatorios, la importancia que tienen, los pros, los contras y la utilidad que tiene todo este tipo de información. Posteriormente, bueno, tenemos un economista, para no estar sola en la mesa, no podía ser de otra manera, Gerardo Macnicki. Gerardo es economista, tiene una maestría en evaluación económica en York, tiene un doctorado en Estados Unidos, tiene amplia experiencia en la industria, trabajos publicados, podríamos seguir. Y él nos va a hablar acerca de real world evidence, que no podía faltar claramente en la mesa. Los economistas, y me alegro que sea un economista el que hable de este tema, porque los economistas hemos trabajado con datos observacionales siempre. Creo que son los únicos datos con los que contamos para trabajar y para analizar. Tienen características propias que hacen dificultoso el análisis, pero claramente es sumamente relevante todo este tipo de información. Gerardo nos va a contar acerca de esto, cómo se están implementando y qué es lo que se está haciendo, y nos va a proponer una agenda para ver cómo seguimos a futuro. Finalmente la doctora Blanca Díez también es médica, es especialista en oncología pediátrica. Ella es jefa de oncología neurológica del Instituto Fleming. Anteriormente también fue directora del Departamento de Oncología Neurológica del Centro Oncológico del Litoral en Santa Fe. Tiene una amplia trayectoria como consultora y tanto en organismos nacionales e internacionales. Ella nos va a contar cómo es la implementación y la utilización de la información en un programa específico, en todo lo que es la experiencia de la red oncológica hospitalaria argentina, y nos va a hacer un resumen de cómo se ha llevado esto adelante y la utilización que se hace de esta información y cómo esta información puede ser valiosa para lo que es evaluación económica. Así que bueno, los dejo con Ramiro. Hola a todos y gracias por la presentación a Natalia y a las autoridades tanto de salud como KM por hacernos extensivos a participar a nuestro laboratorio. Y la idea es un poco empezar a discutir cuál sería el momento oportuno para empezar a hacer una evaluación de una tecnología sanitaria, y no lo puse en el título, pero lo quería comentar, y es más allá de lo que es el plano de costo-efectividad. O sea, acá no vamos a hablar de plano de costo-efectividad, sino con una visión un poco más global.
como planteó Adriano, no trata de ser transparente, así que ya de medicina prácticamente no hago nada, soy empleado full time de Johnson & Johnson y participo en una organización que es ISPOR, ocupando el puesto de tesorero para el capítulo regional de Argentina. Y la idea es discutir un poco sobre conceptos generales de evaluación de tecnologías sanitarias y a partir de allí es cómo plantear el escenario siguiente, cuál sería el timing oportuno para realizarlas y acá es dar el puntapié para cada uno de los expertos. La verdad que los expertos son la gente que sigue mi presentación. Como vemos, vamos a poder sacar provecho a los ensayos clínicos, a la fase 1, a la fase 2, a fase 4 estudios en la vida real o a los registros de pacientes y ver qué perspectivas hay, sobre todo en otros países. Entonces, cuando uno habla de tecnología sanitaria y si uno tiene que definir una tecnología, decimos que es un embudo donde convergen un montón de cosas como drogas, dispositivos médicos, y ahí estamos haciendo abarcativos a todo tipo de productos farmacéuticos y todos tipos de dispositivos, desde un bajalenguas hasta un tomógrafo con emisión de positrones, por ejemplo. Y otra cosa es sobre los procesos y los protocolos para llevar a cabo la tarea asistencial y también los sistemas de apoyo que aquí incluirían los sistemas de registros de pacientes. Entonces, para definirlo, voy a tomar la visión que tiene la red internacional INATA, que nos habla que las ETS representan un campo de análisis multidisciplinario de políticas y estudia implicancias médicas, sociales, éticas y económicas, sobre todo para la aplicación de tecnología en salud, basándose en la mejor evidencia que esté disponible sobre una acción y sobre las consecuencias que tenga sobre un tratamiento médico, un proceso social, cuestiones éticas y económicas de toda intervención que se aplique hacia el cuidado de la salud. Y justamente las evaluaciones de tecnologías nos van a permitir identificar cuáles son las mejores prácticas para nuestros pacientes, y acá el fin es el paciente y la población, sobre todo que sean seguras y que tengan calidad y que sean oportunas con los costos. Entonces lo que trata de hacer es servir como un puente entre la ciencia y la toma de las decisiones. Entonces, ya planteando un poco el problema y en la última parte de su presentación, Adriano mencionaba que ya desde el inicio de las fases iniciales de desarrollo de una tecnología se están empezando a considerar los procesos de su evaluación. Podemos ver que cualquier tecnología tiene que sortear un camino desde su innovación, desde el desarrollo, hasta que se pone en práctica y en utilización a todo el sistema. Entonces, en la parte de la reglamentación tecnológica, justamente acá los organismos regulatorios se están basando en conceptos de seguridad, en conceptos del funcionamiento, sobre todo para los dispositivos médicos, eficacia para un producto farmacéutico, una droga o un dispositivo, y con la aplicación regulatoria pasaríamos a lo que llamamos a veces la cuarta barrera, que es la evaluación de la tecnología para su incorporación. Es decir, acá vamos a ver si este producto que funciona eficazmente en una condición que es controlada, qué características tiene cuando se aplica a una población general y a un mayor número de pacientes y sobre todo con heterogeneidad. Y a su vez también teniendo en consecuencias las cuestiones éticas y sobre todo las cuestiones sociales, hablando de la equidad y del acceso del producto a la mayor cantidad de pacientes. Una vez que este producto sortea esta barrera en esta evaluación de tipo, podemos decir, macro o meso, tiene que atravesar quizás la última, que es la adopción o la incorporación, y que acá la OMS la denomina como lo que es gestión de tecnologías sanitarias, pero en los últimos años ya esto está cambiando y tiende a llamarse procesos de mini HTA o de mini evaluación de tecnologías sanitarias, que son
sistemas de evaluación de tecnologías a nivel institucional, es decir, evalúa esa tecnología el sistema o la institución que va a hacer uso de la misma y sobre todo para cuando la adquiere, que seleccione la mejor tecnología y que tenga una capacidad para su uso a un mayor número de pacientes. Por otro lado, la pregunta es, ¿todas las tecnologías son iguales? Sí. En los slides anteriores decíamos que era un cuello y convergían desde protocolos de atención, registros de pacientes, a fármacos y dispositivos. La idea que si voy a comparar un producto farmacéutico contra un dispositivo médico, tiene ciertas particularidades, desde la etapa de la investigación, el desarrollo, hasta el propio ciclo de vida de ese producto. Por ejemplo, como ustedes saben, en la etapa de desarrollo de un producto farmacéutico nos vamos a basar en estudios clínicos, estudios de fase 1, fase 2. Con el dispositivo ocurre lo contrario, vamos a basarnos en experimentos de laboratorios, muchas veces son modelos animales o estudios que son preclínicos, por lo que generalmente cuando los que hacemos evaluación de tecnologías o hacemos investigación de resultados sobre dispositivos médicos siempre corremos en desventaja porque tenemos que basarnos en estimaciones y muchas veces hacer suposiciones basándonos sobre una enfermedad que vamos a tratar. Por otro lado, los comparadores, cuando hablamos de un comparador, fármaco permite comparar o con un producto similar o con placebo. Generalmente el dispositivo médico difícilmente nos permite comparar con un placebo y siempre estamos o con un dispositivo similar, y esto obedece a que el ciclo de vida de los productos médicos, de los dispositivos médicos es mucho más corto debido a la innovación y todo el tiempo un dispositivo para una sutura quirúrgica mecánica queda obsoleto al año por la mejora sobre la misma y nosotros tenemos que volver a reevaluar esa tecnología o sobre todo a nivel institucional tiene que volver a hacer su evaluación de tecnología para ver qué beneficio adicional tiene esa mejora. En cambio, como ustedes saben, el ciclo de vida de los productos farmacéuticos quizás es mucho más largo y los pipelines dan tiempo sobre todo a que las poblaciones sean correctamente estudiadas y poder evaluar bien los beneficios y la propuesta de valor de dicha droga. Entonces la pregunta es, para ustedes, cuando estaba tratando de desafiar esto y no hablar del plano de costo-efectividad incremental, si existe un tiempo óptimo para llevar a cabo una evaluación de tecnología. Y la verdad era esto lo que aparecía en mi cabeza todo el tiempo, entonces partí de nuevo de los amigos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las fases que sigue un producto, o sea, todo su ciclo de vida, y poder hipotetizar desde la autorización hasta el ciclo obsoleto cuál sería el momento para poder llevar a cabo. Entonces, si partimos de la base de investigación y desarrollo y una vez que el organismo regulatorio permite la autorización para la comercialización de un producto, de una tecnología médica, ya no hablemos solo de dispositivos, podemos pasar a ver que esta tecnología en un principio va a ser de tipo experimental y esto se basa en que hay un menor número de pacientes que acceden a la misma y que sobre todo nos vamos a estar basando en datos de fases iniciales, vamos a estar basándonos en datos de eficacia y seguridad de la tecnología contra su comparador. Entonces, a partir de ahí, quizás una evaluación tecnológica podría definir esta tecnología experimental que va a pasar a ser innovadora, porque no existía, y ahora les voy a mencionar un ejemplo, va a poder permitir el cambio de una mejor adopción a esta tecnología, o sea, incrementar el acceso y el uso, o estancarla en el tiempo y seguir su propio ciclo de vida. Y acá volviendo a 13 años atrás, voy a recordar mis inicios en la terapia intensiva, y si hay colegas que ejercieron, hay una droga que es de un laboratorio que es el Eli Lilly, que era la proteína C recombinante activada,
esa droga fue un hito porque lo que planteaba era en pacientes con sepsis severa y shock séptico, que tenían un score de riesgo de Apache, que los intensivistas nos gusta estratificar a los pacientes, y eran pacientes que eran muy graves y que tenían alto riesgo de mortalidad. Esta droga, a través de estudios de ensayos clínicos con un buen número de pacientes y estudios multicéntricos, Canadá, EMEA, Estados Unidos, la verdad tenía resultados prometedores porque los pacientes que estaban más graves se morían menos, sobrevivían de una patología que es catastrófica y que mataba gente de todos los grupos etarios. Entonces fue un hito en Estados Unidos, la FDA lo aprobó para el tratamiento de la sepsis severa y el shock séptico y llegó a la Argentina. Y cuando teníamos un paciente en una terapia intensiva, y en ese momento yo estaba haciendo mi fellow en un lugar privado, y cada vez que había que pedir Sigris, porque estábamos todos con la camiseta de Sigris, y puedo nombrarlo porque ahora vamos a ver cómo siguió ese producto, era un lío porque no existía una evaluación de esa tecnología aquí, y hablabas con financiador A, financiador B, y te preguntaban cada uno cosas totalmente diferentes. Pero Sigris se empezó a usar, quizás se empezó a usar en Europa y en Estados Unidos con mayor adopción. ¿Qué pasó con Sigris en 2011? RIP. Sigris se murió. Se sacó del mercado porque los datos de la vida real justamente demostraban que los pacientes no se morían menos, sino se morían más. Entonces, en la terapia intensiva, yo estaba saliendo ya de la terapia intensiva en ese momento, empezamos a leer los trabajos, que eran todos de la línea con nombres con letra P, y el último creo que fue Progress, y después de Progress se dejó de utilizar Sigris. Entonces, justamente el uso, y sin haber una evaluación formal de esa tecnología, el uso y los datos de la vida real, ¿sí?, llevaron a que este producto sea obsoleto y que deje de utilizarse. Como y traje el ejemplo de Sigris porque fue uno de los que me tocó en mi etapa como médico asistencial. Existen muchos, y también tenemos que pensar el ciclo de vida de los productos, y cuando nosotros estamos viendo una droga pensamos esto, que siempre la droga con el paso del tiempo va a estar madura, va a estar prometedora, pero los ciclos de vida también existen, y justamente esto no es siempre así, sino que al día de hoy nos encontramos con esto. Entonces, la evaluación de tecnologías nos van a permitir justamente, a partir del uso, ver cómo podemos incrementar el acceso a las mismas y seguir su ciclo de vida, o realmente si esta tecnología no aporta ningún beneficio adicional al momento de que es utilizada por un mayor número de pacientes, que siga su ciclo, que es la obsolencia de la misma, sobre todo porque va a aparecer alguna droga o dispositivo o tecnología que va a ofrecer un beneficio adicional. Entonces uno debe mirar al horizonte, y la idea es que hay sistemas que ya están todo el tiempo monitoreando los productos, las tecnologías, sobre todo para que los pacientes, los pagadores, los organismos que compran estas tecnologías, ya sean organismos gubernamentales o no, puedan acceder de una forma más efectiva y equitativa. Y la forma de trabajar es de una manera coordinada y desarrollando redes. Yo le voy a mostrar la experiencia de un mapeo, y la verdad, hablando en inglés, es horizon scanning, sería un escaneo horizontal, que es mirar todo el tiempo cómo están las tecnologías, sobre todo para identificar temas para poder desarrollar una nueva evaluación, qué información vamos a priorizar con ellos, áreas de mejora de lo existente, anticipar e identificar nuevas indicaciones de una tecnología que esté establecida y los usos, variaciones a nivel del sistema micro, que es del usuario final de esas tecnologías, y mejoras sobre todo en el plano de la efectividad en relación a el costo adicional que uno tiene que desembolsar para obtener ese beneficio adicional. O sea, una forma más fancy de decir
decir, el plano de costo-efectividad. Entonces este es un trabajo de este año de una red que lo que trata es de monitorear sistemas de respuesta rápida a evaluaciones de tecnología. Es una red conformada por varias agencias de evaluación que todo el tiempo en fases iniciales, y esto lo va a tocar justamente Eleonora, el tema de la importancia de los ensayos clínicos aleatorizados como fuentes para la evaluación de la tecnología sanitaria, la eficacia, ver la efectividad, y es decir, acá tocar qué pasa y empezar a desafiarnos y evaluar una vez que ya tenemos una evaluación formal y una incorporación de ese producto quizás en los formularios o que la población lo adopta, pero ver qué ocurre cuando esa tecnología es librada a un mayor número de pacientes y en condiciones que son totalmente diferentes para todos. Y sí ver la costo-efectividad, que dijimos que no iba a hablar, porque la costo-efectividad me va a establecer si esta tecnología representa un valor en dinero, ¿sí? Pero lo más importante es qué capacidad de pago, y acá uno empieza a analizar el impacto del presupuesto, pero sobre todo debería ver qué impacto epidemiológico tiene, y acá viene la importancia de los registros de enfermedades, qué impacto tiene esta tecnología que quizás puede ser costosa y que uno está finito con su capacidad de pago, para satisfacer alguna necesidad no satisfecha en una determinada población. Es decir, basarnos también en los registros de pacientes como la fuente, y de una forma a nivel micro, o sea, a nivel institucional, de cómo establecer esa evaluación y volver a evaluar con el paso del tiempo la tecnología que estamos utilizando. La idea fue dar un pie a cada uno de los disertantes, y bueno, les agradezco mucho por escucharme. Farmacéutica, un poco como dijo Natalia, soy gerente de Outcomes en Pfizer, fui gerente de Outcomes en Bristol, soy expresidente del capítulo de ISPOR, que ahora está también nombrado, y ahora soy consultora independiente, y esto me da pie para agradecer, ahora que no estoy trabajando dentro de nuestra farmacéutica
que honesto, que es el ámbito donde con más comodidad me he movido toda la vida. Agradezco que se acuerden de mí y me inviten a la charla. Lo que les decía, vamos a hablar del ensayo clínico aleatorizado. Yo tampoco, como dijo Adriano, o sea, no soy. Acá hay gente que me va a escuchar como quien escucha llover, porque sabe muchísimo de estos temas, y para el que no, espero que le queden un par de conceptos que algún día les sirvan para alguna otra cosa, ¿no? Las evaluaciones de tecnología, o sea, si bien cuando vamos a realizar el ensayo clínico, usan muchas fuentes de información. Que si quieren hacer una taxonomía, como si les algunas son primarias, que el ensayo clínico cae en esta categoría, o sea, donde se recopilan datos originales, y otras son integrativas, que simplemente combinan estudios que pueden ser o no primarios para, digamos, generar nueva información. Sin denostar a ninguna y sin ensalzar a ninguna, todas tienen su utilidad. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta al seleccionar evidencia, no? Primero hago un paréntesis, yo provengo de la industria farmacéutica y nosotros hemos trabajado mucho con modelos, ¿no? Toda mi vida, si bien van a ver que vamos a mostrar muchas limitaciones para el ensayo clínico, yo digo que la mayoría, si no es el 90 o el 95% de las evaluaciones de tecnología que he hecho, las he hecho en base a datos de ensayos clínicos. Así que, si bien vamos a mostrar limitaciones, también uno tiene un corazón en este tipo de fuente, que es una fuente más, porque es con la que yo he trabajado la mayoría de las veces, ¿no? Entonces tenemos que tener estos dos factores, grandes factores en cuenta: la disponibilidad, o sea, qué es lo que hay disponible, y la calidad de la información, ¿no? Disponible porque, bueno, por muchas razones, los estudios se hacen, están demorados, el momento del ciclo de vida habilita determinada generación de evidencia. Y un par de conceptos acerca de la disponibilidad, ¿no? Siempre es probable que haya deficiencias, o sea, nunca vamos a tener toda la información que queremos para hacer una evaluación de tecnología. Eso primero. De todas maneras, a pesar de eso, se tienen que tomar decisiones. Las decisiones nos superan, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. Los análisis, entonces, tienen que tener la famosa palabra mágica que dice Adriano, la transparencia necesaria para decir, bueno, lo que no hay, lo aplico, lo reflejo en un análisis de sensibilidad, o simplemente lo menciono como una cuestión que falta, y que uno, a pesar de eso, está tomando una decisión o está diciendo algo a pesar de esa deficiencia de información, ¿no? Y que la mejor evidencia a veces es la mejor evidencia disponible o es lo que hay. Y respecto a la calidad, si bien uno dice un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, es importante que de por sí digamos, el diseño del estudio no es garantía de que la información va a ser toda de primera calidad. Es más importante, van a ser más importantes los atributos de ese estudio y la conducción, y probablemente también cómo se comunican los resultados, más que el diseño en sí, ¿no? Estos conceptos, perdón, el que ya lo sabe, no me escucha, el que sí, la validez de un estudio es cuán bien ese estudio mide lo que tiene que medir. La validez interna tiene que ver con cuán bien, o sea, la capacidad que tienen los hallazgos de demostrar la verdadera relación causal que hay entre una intervención y un resultado. Y la evidencia externa, todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad, o sea, que esos resultados se puedan extrapolar o se puedan aplicar, lo que se llama aplicabilidad, a otras poblaciones, otras condiciones, todo. El RCT, vamos a aclarar acrónimos, que siempre es bueno, es lo que acá llamamos ECA, que es el estudio controlado aleatorizado. Y bueno, como muestran estos señores, el estudio clínico aleatorizado de por sí es fuerte en lo que es la validez interna y es débil en la validez externa. Justamente los atributos que fortalecen esa validez externa atentan contra la validez externa, ¿no? Y la relevancia del estudio clínico como fuente de información para la evaluación de tecnologías tiene que ver con cómo se combinan estas valideces. ¿Cuáles son los atributos del diseño para demostrar efectos causales? Bueno, en general, y después vamos a mostrar un ejemplo porque es en general y no siempre, los estudios prospectivos son más sólidos que los retrospectivos, los controlados son más sólidos que los no controlados, y dentro de esto los que tienen grupos históricos son menos sólidos que los que tienen grupos control contemporáneos, los estudios grandes tienen más poder que un estudio pequeño, los estudios ciegos son más sólidos que un estudio abierto, los que definen claramente las poblaciones, las intervenciones y las medidas para los resultados son más sólidos que aquellas que no lo hacen tan bien, y siempre buscamos que los dropouts y las tareas de seguimiento sean mínimos. ¿Y cuáles de estos atributos fortalecen la validez externa?
Bueno, que los criterios de inclusión sean flexibles, o sea, porque cuanto más parecidos sean los pacientes, menos quizás van a tener que ver con los que después se van a ver en la realidad, que haya cantidad suficiente de pacientes para hacer análisis de subgrupos dentro de la población, para la población de pacientes, que la dosificación, el rating y la técnica de aplicación después tengan que ver con lo que va a pasar en la vida real y no que pase esto, ¿no? En la vida real, que la enfermera le tira por primero con una onda. Que el comparador sea un estándar o uno relevante, como pasa en la Alemania, que el monitoreo que sea lo más parecido posible a lo que va a pasar en la vida real, ¿no? Los cuidados concomitantes, el entrenamiento, la experiencia del personal. Bueno, también que las vías de desenlace sean relevantes para la población del mundo real. Esta palabra mundo real va a aparecer mucho tiempo, o sea, muchas veces, porque en todas las guías se trata siempre de privilegiar el mundo real a las condiciones de laboratorio del estudio clínico, ¿no? Si bien fortalece la validez interna, el análisis de la recomendación de tratar, que la duración del estudio sea consistente con cómo va a ser el desarrollo de la enfermedad, el curso de la enfermedad o de un episodio de la enfermedad, y que haya múltiples sitios representativos de lo que va a ser después también la práctica clínica. Pero estos atributos que aplicaban a cualquier ensayo clínico, o sea, los que fortalecían la validez interna, los que fortalecían la validez externa, son los que justamente le dan mayor o menor relevancia al ensayo clínico para aplicarlo, para usarlo como fuente de información para la evaluación de tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del estudio clínico? Sí, puede haber sesgos de selección, puede haber periodos limitados de observación, puede haber efectos de contaminación, que los pacientes sean enrolados con criterios de inclusión que son muy rígidos y después los pacientes de la vida real sean diferentes, que haya protocolos especiales de cuidados que no sean característicos de lo que va a pasar en la clínica habitual, que se hagan en sites, que yo digo los sites de la NASA, que después no se condicen con lo que veíamos acá. Que, bueno, particularmente cuando el estudio clínico está dedicado a ganar aprobación para el uso, ¿no? A nivel regulatorio, se puede caer en la tentación de mostrar resultados a corto plazo, que no van a mostrar efectividad sino eficacia, y en un grupo acotado de pacientes, y que según la composición de los pacientes y la selección del comparador se sobreestime cómo funciona la tecnología o no represente la diversidad de pacientes y después nos aparezca señalamiento, ¿no? Después otro gran tema con respecto a los estudios clínicos que se menciona muchas veces es el costo. O sea, un estudio clínico para hacerlo es caro, no es algo barato, ¿no? Se habla del orden de los millones. Entonces los incentivos están dados para hacerlos más cortos y más pequeños en tamaño, que es lo que no queremos para que el estudio tenga validez externa alta, ¿no? Incluso en estudios de larga duración se puede cometer el error o pensar que una diferencia, digamos, estadísticamente significativa no es debido a la intervención, sino que sea al azar o que ocurra con la intervención y que no sea causada directamente por ella. Bueno, también esto, siempre cuando hablamos de evaluaciones de tecnologías, queremos que los resultados reflejen los resultados finales, movilidad, mortalidad, calidad de vida, y muchas veces en los estudios clínicos son los resultados a corto plazo que no hablan mucho de los resultados finales, sino que son resultados intermedios, que son útiles, pero bueno, hay que buscarles una buena relación con los resultados finales. Y después, además, los resultados intermedios quizás no sean de mucha utilidad al que va a tomar una decisión. Esto salió, curiosamente, como estaba ayer preparando la charla, esto salió en la Nación de ayer, lo tomó de BBC Mundo, y dice que la industria farmacéutica está preocupada porque el efecto placebo, por lo menos en algunas patologías, está incrementándose. Y esto pasa, por ejemplo, fíjense, dicen los que hicieron este estudio, que son de la Universidad de McGill de Montreal, dicen que se deben a los estudios que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Como ven, si bien está bajando, por lo menos tomaron 80 estudios de drogas dedicadas, o sea, para tratar el dolor neuropático. Dicen que en Estados Unidos ese porcentaje de reducción del dolor cae más, y tiene una tendencia negativa también en otros países, pero está cayendo más en Estados Unidos. Pero a la vez, destacan que el esfuerzo de los estudios hechos hablan de aumentar la cantidad de pacientes, que incluso en Estados Unidos aumentaron más la cantidad de pacientes que en estudios hechos en otro lado. Lo que explican, lo que tratan de explicar con estos hallazgos es que el efecto placebo está muy relacionado con las expectativas de los pacientes y que
que el paciente que esté enrolado en un estudio muy grande, muy pomposo y que le presta mucha atención, porque dicen que en Estados Unidos están más acostumbrados a contratar a CROs, a las empresas de investigación por contrato, esto genera más expectativas a los pacientes y evidentemente les hace crecer el efecto placebo y esto va en contra, digamos, de la efectividad o de la eficacia, mejor dicho, que se observa para la intervención, ¿no? Entonces, por eso digo en general, porque acá parece que el esfuerzo del que realiza el estudio está en aumentar la cantidad de pacientes y darle larga duración, y en definitiva le termina jugando un poco en contra. Hablan de otros factores también, no solamente digamos, el tamaño, y dicen que hasta un logo mejor ubicado puede hacer que el paciente tenga más expectativa de que se lo va a hacer mejor y bueno, causa el mismo efecto. Bueno, un poco repasar, sabemos que el estudio clínico, hacemos también una jerarquía de evidencia que está alto, que se ha superado solamente por las revisiones climáticas y los metaanálisis. Bueno, un escalón arriba para la evidencia sería hacer un metaanálisis, una revisión sistemática, que es simplemente un método integrativo que implica analizar distintos ensayos clínicos, o un escalón más arriba es hacer una comparación mixta de tratamiento, que el doctor Butowski ha explicado muchas veces, pero que permite extender las capacidades del metaanálisis para estudios que no comparan las drogas, digamos, que no tienen el mismo comparador y aún así poder comparar drogas que no se comparan. Bueno, por último, también seguimos con los palos, pero el ensayo clínico no responde a todas las preguntas de evidencia, como que a cada pregunta de evidencia hay que encontrarlo de novio con el estudio que hay que hacer, como para prevalencia, hacer encuestas muestrales al azar en una población relevante, o bueno, incidencia de eventos adversos raros, vigilancia, registro. Bueno, digamos, para cada necesidad de información hay un estudio que mejor lo representa, ¿no? Y esta frase que está tomada en un señor llama David Mann, que publicó en el Lancet del 1999, la dejé en inglés a propósito, porque me parece que tiene peso como es, dice que un estudio clínico es la mejor manera de evaluar si una intervención digamos, funciona, pero probablemente sea la peor manera de evaluar quién se va a beneficiar de ella. Bueno, ¿y qué pasa si, esto de que decimos cuando tenemos deficiencia de información, nos ponemos a pensar sobre esto, solamente una reflexión? ¿Hacemos más estudios o no hacemos más estudios? Pero también lo que dijo Ramiro, obviamente para hacer más estudios hay que invertir tiempo y dinero, y probablemente mucho de ambos, pero bueno, hay que sopesarlo con la balanza con usar intervenciones potencialmente no efectivas o hasta dañinas, como el caso del Sigris, o el costo también de no utilizarlas, ¿no? Pues un pantalloncito pequeño para integrar un poco lo que hablamos, las guías, son las guías Mercosur, que bueno, saben que fueron recomendadas en el 2013 por el Ministerio de Salud, hablan siempre de la preferencia de los datos de utilidad sobre la eficacia, la preferencia por medidas finales de resultados, o sea, lo que nos pregunta el pagador en la calle, pero al final, está bien, sí, basta, disminuye la hemoglobina nada, pero ¿cuál es el beneficio final para el paciente? Bueno, de la obtención de evidencia, que, o sea, se hincapié en la calidad de la evidencia, de dónde surge la evidencia, cómo se analiza la deficiencia en la evidencia. Esto de Canadá del 2006, también las guías, que se trate de privilegiar el uso de una revisión sistemática, que la pide evidencia, que cuando sea posible y creíble, que se traduzcan los datos de eficacia en datos de efectividad, que se traten de incorporar factores de mundo real, para que explicar mejor. La guía metodológica chilena dice lo mismo también, que el ensayo clínico es el estudio que es la mejor forma, el estudio más aceptado para evaluar la eficacia de las intervenciones, pero que a nosotros nos interesa en realidad más las condiciones del mundo real y que los estudios observacionales pueden complementar, digamos, toda la información que viene del estudio clínico randomizado. Entonces, para cerrar, simplemente para cerrar, creo que esto sintetiza un poco lo que nos podemos llevar de acá, que es para tomar las mejores decisiones en el mundo real, los clínicos se tienen que complementar o aumentar con la evidencia de otros tipos de ensayo, que siempre se refieren los datos de efectividad, los datos de eficacia, o las líneas generales, privilegiar las condiciones reales sobre las condiciones ideales, que más importante que el tipo de estudio es la calidad del estudio, y sobre todo hay que saber usar, y acá vuelve la pericia del operador que va a hacer la evaluación de tecnologías, más que solamente la fuente de evidencia. Hay que saber usar cada set de estudio para cada pregunta de evidencia, ¿no? Entonces, la señora que está por cargar el chaquito la propaganda del supermercado, si bien le pueden ofrecer esto, lo que más va a necesitar es esto, ¿no? O sea, no, finalmente.